Para un artista que toda su vida ha dibujado de forma tradicional, el utilizar una tableta digital puede sonar realmente aterrador, ¿o no? El día de hoy hablaremos sobre mitos y realidades en el uso de tabletas digitales. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Echando trazos! Amigos, yo al igual que muchos de ustedes, he sido un artista que durante prácticamente toda mi vida he dibujado de forma tradicional. ¿Esto qué significa? Hoja, papel, lápices, estilógrafos, marcadores, colores, todo de forma tradicional. Y bueno, a pesar de que el tiempo ha ido pasando, a pesar de que la tecnología ha ido avanzando, y a pesar de que en lo personal tengo que confesarles que estuve viendo que muchos colegas artistas con el paso del tiempo empezaron a dejar atrás el dibujo tradicional para meterse cada vez más al uso de tabletas digitales, fue algo que a mí en lo personal, la verdad, me aterraba un poquito. La verdad es que tenía algunas ideas, pues muy probablemente bastante erróneas de todo el tema digital. Y bueno, incluso yo veía que varios grandes artistas de cómics, varios títulos de cómics de DC, de Marvel, etcétera, etcétera, prácticamente ya se están dibujando todos de forma totalmente digital. Y bueno, creo que finalmente me llegó a mí mi momento de darme cuenta de qué tan mal estaba en mis ideas. Porque bueno, recientemente la marca de tabletas XP Pen me mandó una tableta como obsequio, pues para que empezara a probar un poquito sobre ellas. Y bueno, la verdad es que fue toda una explosión para mí el darme cuenta de que se abre un gran mundo de posibilidades y de cómo todos estos mitos que uno tiene en la cabeza, estos miedos que uno tiene en la cabeza, todos los que hemos sido artistas de forma tradicional durante tanto tiempo, al darnos cuenta de todas las posibilidades que se abren con el dibujo digital, bueno, esto se vuelve bastante interesante. Y es por eso que preparé este video el día de hoy, en el cual quiero hablarles de algunos mitos y realidades alrededor del tema de cómo usar tabletas digitales. Y bueno, obviamente el primer gran miedo que nos puede dar es el costo. Nos podemos imaginar que estas tabletas digitales son como muy caras o muy costosas y que realmente solamente artistas súper profesionales que ganan muchísimo dinero son los únicos que podrán tener acceso a esta tecnología. Pero bueno, vamos investigando un poquito acerca de costos de las tabletas. Y bueno amigos, vamos entrando a la página, a la tienda de XP Pen, de la marca XP Pen. La página es storexppen.mx y vamos viendo un poco el tema de los precios. La realidad es que se sorprenderán de la gran cantidad de opciones que hay. Pero fíjense, lo que más me llama la atención y respecto a este tema, este miedo que pudiéramos tener de precios de tabletas costosas, fíjense bien, hay tabletas con costos desde 584 pesos mexicanos. La realidad es que vean, hay de 584, de 799, de 794, hay unas ya de 1154, otras de 1000, prácticamente de 1000 pesos. Y bueno, como nos podemos dar cuenta, realmente quizás uno se hubiera imaginado, o por lo menos era mi caso, que estas tabletas, toda esta tecnología tenía que ser extremadamente cara. Obviamente hay diferentes versiones, hay unas más grandes, hay otras más pequeñas, etcétera. Pero al final del día, digo, aquí ya hay unas de 2,774. Pero bueno, como se pueden dar cuenta, prácticamente con 584 pesos mexicanos, prácticamente con eso te puedes hacer de una buena tableta digital, en este caso de la marca XP Pen. Entonces definitivamente este mito o este miedo que podríamos tener de que las tabletas son caras y son costosas y no están al alcance de todos, pues no es para nada cierto. E incluso me estoy dando cuenta que ahorita
estos cuates de XP Pen. Chéquense esto, voy a volver a entrar a la página. Me voy a ir al inicio de la página y fíjense, están actualmente en su celebración del 16 aniversario y lo que estoy viendo es que hay descuentos hasta el 40%. Entonces eso es muy interesante porque al final de cuentas se podrán hacer de una muy buena tableta digital a precios que son bastante económicos. El siguiente gran mito que existe alrededor del uso de estas tabletas digitales es qué tan difícil es instalarlas. Uno puede pensar que es un tema súper complejo, que hay que hacer un chorro de pasos y cosas muy difíciles para poder instalar una de estas tabletas, pero déjenme decirles que yo viví en carne propia lo verdaderamente sencillo que es instalar una tableta digital. Prácticamente lo único que hay que hacer es, se mete uno a la página oficial, en este caso de la marca XP Pen, descarga uno un instalador, lo instalas en tu computadora, conectas los cables, tal cual pones los cables y los conectas, y bueno, prácticamente con estos sencillos pasos podemos ya tener nuestra tableta totalmente funcionando. De verdad es que es extremadamente sencillo el proceso de instalación de una tableta digital y prácticamente con esto, con la instalación, pues bueno, estamos listos para utilizarla. Y bueno amigos, pues el siguiente mito, miedo que uno se puede enfrentar es pues qué tan difícil es comenzar a utilizar estas tabletas digitalizadoras. Y bueno, la realidad es, fíjense, voy a utilizar aquí el programa Adobe Photoshop para empezar a hacer algunos trazos y mostrarles un poquito de lo que se puede hacer con esas tabletas digitalizadoras. La realidad es que existen diferentes tipos de programas que se pueden estar utilizando, unos muchísimo más avanzados para el total aprovechamiento de este tipo de tabletas. En este caso, digo, basta si tú ya tienes un poquito de experiencia en el uso de Adobe Photoshop, pues prácticamente con esto puedes empezar de lleno a utilizar estas tabletas digitalizadoras. Y bueno, realmente se vuelve pues muy sencillo, es un poquito cuestión de práctica, pero es muy práctico y muy sencillo lo que se puede empezar a hacer con estas tabletas digitalizadoras. De entrada, una de las grandes ventajas que yo veo, fíjense estos trazos que voy haciendo, cómo al final de cuentas la pluma tiene una sensibilidad muy clara y muy marcada a la hora de hacer los trazos. Entonces podemos hacer trazos muy delgados, fíjense estos trazos, como son trazos muy delgaditos, o basta que vayamos apretando un poco más esta pluma digital sobre la tableta y los trazos se vuelven mucho más gruesos. Entonces esto es realmente interesante porque te permite ir de trazos, como les digo, muy delgados a trazos que pueden ser más gruesos y luego más delgados. Trazos que van de delgado, más grueso y luego otra vez más delgado. Y bueno, pues ustedes ya se imaginarán que este tipo de acciones pues abren todo un mundo de posibilidades de lo que podemos estar haciendo con nuestras ilustraciones. Entonces, de verdad que es bastante interesante el empezar a utilizar estas tabletas digitales. Yo en lo personal, como les digo al principio, pues soy un poquito escéptico quizás en el uso de estas tabletas, pero bueno, uno se va dando cuenta que la realidad es que al contrario, tiene muchísimas ventajas el poder utilizar este tipo de tabletas digitalizadoras. Así que bueno, digo, vale bastante la pena el empezar a utilizarlas, el empezar a probarlas. Y bueno, realmente son muchísimos los beneficios que uno puede ir encontrando a la hora de hacer ilustraciones de forma digital con estas tabletas digitalizadoras. De entrada, nuestras ilustraciones, los dibujos que hagamos a través de esto, se vuelven muchísimo más limpios, muchísimo más claros, con líneas muchísimo más precisas.
Luego es todo un tema cuando uno está dibujando de forma tradicional, pues que vas dibujando a lápiz una y otra vez, vas borrando, vas entintando, de repente pues a la hora de escanear la ilustración, todo un tema poderla limpiar, dejar el trazo perfectamente limpio, es toda una cuestión. En cambio, si dibujas digitalmente, si haces las ilustraciones directamente en la tableta digital, pues estos trazos se vuelven muy precisos desde el primer momento. Y otra de las grandes ventajas es que puedes ir dibujando, aprovechando el que puedes ir dibujando por capas, por layers. Entonces puedes empezar haciendo dibujos muy sencillos y luego arriba de ese dibujo muy sencillo lo vas detallando más y luego arriba lo vas detallando más y así sucesivamente hasta que dejas tus ilustraciones con el nivel de detalle que tú tienes y todas esas primeras ilustraciones que tú hiciste las borras por completo sin dejar ninguna marca ni ninguna señal. Esa de verdad es una gran ventaja. Ustedes han visto en mi programa, en mi canal, siempre que hago mis ilustraciones, cómo hago unos primeros trazos, una primera pasada de lápices, luego una segunda. Y bueno, pues con mucha experiencia pues vas aprendiendo a hacer los trazos como bien bajitos y bien sencillos para poderlos borrar. Pero con esto, toda esa cuestión se vuelve todavía muchísimo más sencilla porque todas esas capas simplemente las borras, las desapareces. Y otra de las muy grandes ventajas que yo veo a la hora de estar dibujando de forma digital es que de una forma muy sencilla puedes modificar, corregir y mejorar proporciones o posiciones de algunas partes de tu ilustración que no te hayan convencido por completo. Si quizás a la hora de estar dibujando pues un brazo te quedó como un poco corto o la cabeza muy pequeña, que suele suceder, o la cabeza muy grandota, que también es muy común, bueno, pues de forma digital simplemente agarras la cabeza, la recortas, la haces más grande, la haces más chica, el brazo lo cambias un poco de posición, la proporción la modificas, la corriges y la dejas tal cual como quieres que quede y no deja ningún rastro. Obviamente este tipo de correcciones son prácticamente imposibles de forma tradicional porque una vez que ya entintaste tu ilustración, pues así quedó y no hay marcha atrás. Así que estas son de las grandes ventajas, de las grandes virtudes que vas a encontrar a la hora de dibujar con tabletas digitales. Y bueno, ¿qué les parece si para poder ejemplificar un poquito más esto que he estado platicando, vamos haciendo una ilustración de forma digital? Y bueno amigos, pues comencemos esta ilustración. Pues ahí disculparán, prácticamente esta es mi primera ilustración completa hecha de forma totalmente digital. Pero bueno, pues vamos viendo a ver qué sale. Y tal como se están dando cuenta, estoy comenzando con esta primera capa, los trazos iniciales de esta ilustración. Y tal como les digo, esto se vuelve muy práctico el poder ir dibujando por capas y posteriormente poder crear esta capa arriba. Fíjate bien cómo estoy creando una nueva capa. El dibujo original ya lo dejo abajo en bajito y a partir de ahí puedo ya empezar a hacer una segunda pasada, ahora sí detallando mucho más esta ilustración. ¿Y a quién estamos dibujando? Pues nada más y nada menos que al mismísimo Capitán América, pero en su versión zombie que recientemente acabamos de ver en esta serie de Marvel Studios de What If, ¿qué pasaría? Y bueno, es el personaje que elegí en esta ocasión para mostrarles cómo queda todo este tema de ilustración digital. Y bueno, tal cual como te estás dando cuenta, estoy aprovechando todas las bondades de esto que les he estado explicando, de cómo poder dibujar con estos trazos de gruesos a delgados. Esta plumilla la verdad es que funciona bastante bien, me está dando estos grosores que van de más delgados a gruesos, los contornos tratando de haciéndolos un poquito más gruesos, todos los trazos interiores haciéndolos más delgados y bueno, la verdad es que se vuelve pues muy práctico el dibujar de esta forma, de forma digital. Así que pues no es más que irle perdiendo el miedo. La verdad es que es como les comentaba muy al principio, todos los que siempre hemos dibujado de forma tradicional,
pues nos puede dar un poquito de miedo el aventarnos a hacerlo de forma digital, pero créemelo, ahora sí que te lo digo por experiencia propia, no es nada complicado, la verdad es que vale la pena hacerlo, probarlo. Y bueno, pues aquí estamos viendo un ejemplo de cómo un artista que siempre había dibujado de forma tradicional, ahora comienza a hacerlo de forma digital. Y bueno, pues continuemos haciendo esta ilustración del Capitán América. Y bueno amigos, para seguir con todo, con esta emoción de estar dibujando con tabletas digitales, no se vayan a perder por nada del mundo el siguiente jueves mi siguiente programa del canal Echando Trazos, donde les tengo una súper sorpresa. Voy a obsequiar una tableta digital a uno de ustedes, así que no se lo vayan a perder. Siguiente jueves, Echando Trazos con Fers.